Tal vez sientes que la vida te limita, que siempre falta algo, que el mundo parece estar en tu contra, pero no es así. Todo lo que buscas ya está dentro de ti: poder, abundancia, claridad y libertad. No naciste para ser una pieza más del engranaje, naciste para crear tu propia realidad. En este audiolibro descubrirás que dentro de ti existe un laboratorio secreto, un lugar donde puedes transformar tus emociones, tus pensamientos y hasta tu destino. Eso es la alquimia interior. El arte de convertir lo que hoy te pesa, la ira, el miedo, la duda, la carencia, en fuerza creadora, en visión, en abundancia. Aquí aprenderás cómo transmutar la rabia en voluntad, la tristeza en sabiduría, el caos en orden. La alquimia que vas a despertar es la llave para resolver cualquier problema que enfrentes, porque no cambiarás solo lo externo, sino la raíz misma de todo: tu mente, tu energía, tu conciencia. La decisión es solo tuya. ¿Seguirás sobreviviendo atrapado en las limitaciones? ¿O te atreverás a recordar tu verdadero poder y empezar a crear una vida sin límites? Capítulo 1. La verdadera alquimia. Hace miles de años, en los templos silenciosos de Egipto, ya se hablaba de la alquimia, no como la conocemos en los libros de historia, llena de fórmulas extrañas y laboratorios oscuros, sino como un arte secreto reservado a unos pocos iniciados. Allí, entre jeroglíficos y rituales, nació la idea de que todo lo que existe puede transformarse, que nada es estático, que lo más denso puede volverse lo más sutil, que lo más bajo puede convertirse en lo más alto, y que, en lo más profundo del ser humano, yace un fuego capaz de transmutar lo ordinario en divino. Durante siglos, los buscadores imaginaron que la alquimia era una ciencia para transformar el plomo en oro. Pero esa era solo la máscara externa, la metáfora que escondía un misterio mucho mayor. El verdadero oro que buscaban los antiguos alquimistas no era un metal brillante que pudiera acumularse en cofres, sino un oro invisible, la iluminación del alma. El plomo era la mente densa, llena de miedos, ira y deseos descontrolados. El oro era la conciencia despierta, pura y radiante, capaz de reflejar lo divino en la tierra. En el centro de este conocimiento aparece una figura legendaria: Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Se dice que fue un sabio egipcio, otros lo consideran un dios, y algunos lo identifican con Tot, el guardián de la sabiduría. Lo que sí sabemos es que a través de Hermes surgieron los principios que más tarde serían conocidos como hermetismo. Su enseñanza más célebre quedó grabada en la tabla esmeralda: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para que se cumplan los milagros de una sola cosa. Estas palabras encierran el núcleo de la alquimia interior. Significan que cada fenómeno externo refleja un proceso interno, que no hay separación entre el universo y tu ser, que la transformación de los metales era, en realidad, un espejo de la transformación de la conciencia. Cuando los antiguos hablaban de hornos, crisoles y mercurio, estaban describiendo estados del alma. La verdadera alquimia no ocurre en un laboratorio físico, sino en el laboratorio secreto de la mente y el corazón. Imagina por un instante el plomo. Pesado, frío, oscuro. Representa esas partes de ti que sientes como cadenas. La rabia que no controlas, los miedos que te paralizan, la culpa que arrastras desde hace años. Todo eso es plomo. Ahora imagina el oro. Brillante, incorruptible, valioso. El oro simboliza la conciencia elevada, la paz interior, la claridad mental, la fuerza espiritual que nada ni nadie puede manchar. El arte de la alquimia consiste en transformar ese plomo interno en oro vivo. ¿Y cómo se logra esa transmutación? Aquí está el secreto: a través del fuego. Pero no el fuego que quema madera, sino el fuego interior. El calor de la voluntad, de la atención, de la pasión por lo divino. Ese fuego consume las impurezas y revela lo eterno que hay en ti.
Por eso, en todos los textos alquímicos antiguos, aparece la idea de calentar, quemar, purificar. Era un lenguaje simbólico para hablar de la energía interna que despierta cuando decides transformar tu vida desde adentro. En Egipto, los iniciados aprendían que el cuerpo humano era un templo y también un horno, que cada emoción podía ser transmutada en luz, la ira en fuerza espiritual, el miedo en sabiduría, el deseo en creatividad divina. Lo que parecía un obstáculo se convertía en materia prima para la transformación. Esa era la auténtica magia de la alquimia. No eliminar tus sombras, sino convertirlas en combustible para tu despertar. Hermes enseñaba que el universo entero es mental, que todo comienza en la mente. Y si todo es mente, entonces la alquimia más grande no se realiza en metales, sino en pensamientos. Cada idea que sostienes moldea tu realidad. Cada palabra que pronuncias siembra una semilla. Cada emoción que alimentas se convierte en una vibración que atrae lo semejante. Así, la alquimia interior es el arte de elegir conscientemente qué pensamientos cultivar, qué emociones transformar y qué vibraciones expandir. Detente un momento y piensa, ¿qué parte de tu vida hoy se siente como plomo? ¿Qué peso llevas que ya no quieres cargar? Ese es tu material de trabajo. Esa es tu materia prima, y el fuego que necesitas ya está en ti. Solo tienes que encenderlo con atención, con intención y con una fe inquebrantable en que puedes transformarte. Los antiguos decían que cuando un alquimista completaba la gran obra, ya no era un ser humano común. Se había convertido en un puente entre el cielo y la tierra. Caminaba con la conciencia despierta, irradiaba sabiduría, y su sola presencia transformaba a los demás. Ese es el verdadero oro que brilla más allá del tiempo. Ese es el legado de la alquimia. Recordarte que dentro de ti existe un poder capaz de convertir cualquier oscuridad en luz, cualquier limitación en libertad, cualquier miedo en amor. La verdadera alquimia no está escondida en viejos pergaminos. Está latiendo en tu interior, esperando a que decidas usarla. Y este viaje apenas comienza. Capítulo 2. El lenguaje oculto de los símbolos. Los alquimistas nunca escribieron de manera directa. Si alguna vez hojeas sus antiguos manuscritos, descubrirás un lenguaje enigmático, casi incomprensible a primera vista. Dragones que devoran su propia cola, soles negros que brillan en la oscuridad, reyes y reinas fusionándose en nupcias cósmicas. ¿Era todo una fábula? ¿O acaso un código diseñado para quienes tuvieran ojos para ver y oídos para escuchar? La verdad es que los alquimistas escondieron sus secretos bajo capas de símbolos, metáforas y enigmas. No porque quisieran jugar con el lector ingenuo, sino porque sabían que el verdadero conocimiento no podía ser entregado como una receta de cocina. El poder de la alquimia estaba reservado a quienes fueran capaces de descifrarlo desde la mente, y sobre todo, desde el alma. Un texto alquímico podía hablar del laboratorio lleno de hornos, frascos y retortas, pero en realidad ese laboratorio era el ser humano. Cada frasco era un estado mental. Cada fuego que ardía en los hornos era la pasión, el deseo o la voluntad interior. El oro que tanto perseguían no era el metal brillante, sino la transformación del alma en un estado superior de conciencia. El lenguaje secreto de los símbolos. Para comprenderlos, hay que pensar en símbolos como puertas. No dicen nada de forma explícita, pero cuando entras en ellos, descubres mundos completos. El dragón, por ejemplo, no era un monstruo imaginario, sino la representación de las fuerzas instintivas, primitivas, que debían ser dominadas para extraer de ellas un poder oculto. La unión del rey y la reina en los manuscritos simbolizaba la fusión de lo masculino y lo femenino dentro de la psique, la lógica y la intuición, la acción y la contemplación, la fuerza y la ternura. Los alquimistas entendían que el lenguaje común se quedaba corto para hablar de los grandes misterios. Así que usaron un código universal.
imágenes que resonaban más allá de las culturas y los tiempos. ¿Quién no entiende el fuego, el agua, la tierra y el aire? Estos 4 elementos eran para ellos algo más que sustancias físicas. Eran estados internos. Los 4 elementos como mapas del alma. El fuego no era solo la llama del horno, era la chispa de la voluntad, el deseo ardiente de transformar y crear. Era la pasión que consume lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. El agua representaba la emoción, la fluidez y la intuición. El alquimista debía aprender a fluir con ella, a purificar su mundo interno como si fuese un río que lava impurezas. La tierra simbolizaba la estabilidad, el cuerpo, lo material. Era el recordatorio de que la transformación espiritual debía encarnarse en lo concreto, no quedarse en sueños etéreos. Y el aire era el pensamiento, el soplo de la mente creadora. El aire es invisible, pero mueve todo lo visible. Así, los pensamientos invisibles son los que realmente moldean la realidad externa. Cuando un alquimista hablaba de combinar los elementos en su laboratorio, estaba hablando en realidad de combinar estas fuerzas dentro de sí mismo: voluntad, emoción, cuerpo y pensamiento. El equilibrio entre ellos era la verdadera piedra filosofal. El misterio del lector alquimista. Los textos alquímicos fueron diseñados como trampas y pruebas. El lector superficial se perdía en las recetas y los símbolos externos. Pero quien se atrevía a leer con la intuición, descubría que cada palabra era un espejo. No era un manual para fabricar oro, era un mapa para fabricar un ser humano transformado. Imagina abrir un antiguo libro y encontrar la descripción de un fuego que nunca se apaga en el corazón del laboratorio. El buscador ingenuo quizá lo buscaba en una vela eterna. El sabio, en cambio, entendía. Se trataba del fuego interior de la conciencia, que debe mantenerse encendido pese a las pruebas y oscuridades de la vida. Por eso la alquimia es tan fascinante. No es solo ciencia ni solo magia. Es un lenguaje que vibra en lo profundo, que nos invita a mirar más allá de lo literal. El código sigue vivo. Hoy, siglos después, seguimos usando símbolos alquímicos sin darnos cuenta. ¿Quién no habla de renacer de las cenizas, como el ave fénix? ¿Quién no se refiere a una persona iluminada cuando alcanza claridad mental? ¿Quién no siente que dentro de sí mismo hay plomo que desea convertir en oro? Los alquimistas nos dejaron un idioma secreto que aún resuena en nuestro inconsciente colectivo. Comprenderlo es comprendernos. Porque al descifrar el código de sus símbolos, descubrimos que lo que ellos escondían en pergaminos y retortas está vivo en nosotros mismos. El verdadero laboratorio está en tu mente. Los elementos están en tu interior. Los símbolos son llaves. Y la pregunta es, ¿te atreves a girarlas? Capítulo 3. El misterio del fuego interno. En todas las culturas antiguas, el fuego fue mucho más que una herramienta práctica. Era un símbolo, un secreto, un puente entre lo humano y lo divino. No se trataba únicamente de la llama que ardía en las hogueras o en los templos. Los sabios sabían que existía un fuego oculto, invisible, que ardía en el interior del ser humano. A este fuego lo llamaron el fuego interno. Y quienes lo despertaban podían transformar su vida de manera tan radical como el plomo se convierte en oro. El fuego es calor, movimiento, transformación. Donde aparece, nada queda igual. Destruye, pero también da vida. Quema, pero también ilumina. Los alquimistas lo entendían como una energía doble, peligrosa si no se domina, sagrada si se comprende. El secreto estaba en encender el fuego interno sin que se descontrolara, en canalizarlo hacia la purificación del alma. El calor que se convierte en luz, el fuego externo, ilumina la oscuridad de la noche. Pero el fuego interno tiene otro propósito: iluminar la oscuridad de la mente. Los antiguos alquimistas enseñaban que el calor interno, esa energía vital que sentimos como pasión, deseo o impulso creativo, podía transformarse en luz de conciencia. Imagina que todo lo que deseas, todo lo que amas o incluso lo que temes, es combustible.
Si lo entregas al fuego interno, se quema y se convierte en claridad, comprensión, sabiduría. Esa es la verdadera alquimia. No huir de los deseos, no negar los instintos, sino transmutarlos en luz. Hermes Trismegisto decía, lo que está abajo es como lo que está arriba. El fuego que enciende las estrellas es el mismo que palpita en tus entrañas. Si aprendes a dirigirlo, dejas de ser víctima de tus pasiones y te conviertes en su maestro. La chispa creadora. Energía sexual. Aquí aparece uno de los secretos mejor guardados de la alquimia. El fuego interno se alimenta principalmente de la energía sexual. No es casualidad que casi todas las culturas antiguas hablaran de ella como fuerza divina. Los alquimistas sabían que el deseo es fuego, y que esa chispa puede consumirte o elevarte. No se trataba de reprimirla, sino de transformarla. El impulso sexual no era visto como pecado, sino como el oro en bruto. Si el plomo del instinto se purifica en el horno interno, se convierte en creatividad, en inspiración, en poder espiritual. Los maestros enseñaban prácticas de respiración, meditación y concentración, para elevar esa energía desde los instintos hacia la mente y el corazón. Cuando la energía sexual se sublima, se convierte en chispa creadora, en luz que enciende la imaginación y abre puertas de conciencia. De este modo, lo que normalmente se queda en lo físico, asciende y se convierte en lo eterno. El fuego como purificación. Pero el fuego interno no solo ilumina ni crea, también purifica. Piensa en el oro. Para obtenerlo puro, debe pasar por el crisol, soportar el calor hasta que todas las impurezas desaparezcan. Asimismo, el alma necesita entrar en su propio horno alquímico. Ese horno no está afuera, sino dentro de ti. Cada prueba, cada dolor, cada pasión, es una chispa que alimenta el fuego. Si en lugar de resistirte, aprendes a entregarte a esa transformación, algo sucede. Lo viejo se quema, y de las cenizas surge una versión más pura de ti mismo. Los alquimistas decían que el verdadero fuego del alquimista no está en el carbón ni en la leña, sino en la voluntad. Es esa fuerza interna que puede mantener el calor constante, no para destruirte, sino para moldearte. La impaciencia, la ira, el miedo, todo puede convertirse en combustible si lo colocas en ese crisol invisible. La llama secreta que nunca se apaga. En los templos egipcios se hablaba de una llama eterna. No era solo el fuego físico que se mantenía encendido en honor a los dioses, sino un recordatorio del fuego eterno que vive en el hombre. Esa llama secreta, decían, nunca se apaga. Incluso en los momentos de mayor oscuridad, sigue ardiendo en lo profundo de tu ser. El reto está en reconocerla. Muchos la sienten como inquietud, como ansiedad, como un deseo sin nombre. Pero si en lugar de apagarla con distracciones decides contemplarla, descubrirás que esa llama es tu verdadero poder espiritual. El fuego interno es tu pasión, tu deseo de crear, tu impulso vital, y al mismo tiempo es tu maestro. Te muestra dónde aún estás atado, qué parte de ti necesita purificarse. Aprender a escucharlo es aprender a escucharte a ti mismo. El misterio que transforma al alquimista. No es casualidad que el fuego fuera uno de los símbolos centrales en todos los tratados alquímicos. Para los que miran desde afuera, parece un enigma. ¿Cómo es posible transformar calor en luz, deseo en sabiduría, pasión en divinidad? Pero para quien lo vive, no hay misterio. El fuego interno es real, se siente, arde, transforma. La alquimia no te pide que niegues lo humano, sino que lo uses como materia prima. Todo lo que eres, tus pasiones, tus debilidades, tu deseo de vivir, es el plomo. Y dentro de ti existe un horno sagrado que puede convertirlo en oro. Ese horno es tu conciencia. Ese fuego es tu voluntad. Y la chispa que lo enciende, la energía sexual y vital que siempre te acompaña. Los alquimistas sabían que quien logra encender y mantener este fuego interno se vuelve inmortal, no porque nunca muera su cuerpo,
sino porque su espíritu se ilumina con una llama que ninguna oscuridad puede apagar. Así, el misterio del fuego interno no es un secreto guardado en libros polvorientos, sino una experiencia viva. Es la alquimia más pura, transformar tu calor en luz, tu deseo en poder y tu fuego en conciencia. Capítulo 4. La transmutación de la ira. La ira es un fuego salvaje. Se enciende en el pecho, asciende a la garganta y, como una erupción volcánica, busca arrasar con todo lo que toca. Los antiguos alquimistas sabían que este fuego no debía ser extinguido a la fuerza, porque sofocar un volcán solo lo hace más violento. Ellos comprendían un secreto que casi nadie se atreve a revelar. La ira no es un enemigo, sino un combustible. La diferencia entre el fuego que destruye y el fuego que ilumina está en el arte de dirigirlo. El mismo calor que puede calcinar los metales es el que, bien usado, funde el oro. Así sucede con la emoción. La furia ciega al hombre común, pero en las manos del alquimista interior, la convierte en voluntad, en claridad, en energía concentrada. La ira. Un fuego descontrolado. Imagina un crisol lleno de plomo expuesto a un fuego desmedido. En lugar de purificarse, el metal se quiebra, se quema, se convierte en humo tóxico. Ese es el estado del ser humano que se deja consumir por su enojo. Explota en palabras hirientes, en decisiones impulsivas, en acciones que luego lamenta. Los antiguos textos herméticos advertían: el hombre que se deja gobernar por su cólera se convierte en esclavo del dragón interno. Ese dragón es real. Vive en cada corazón, esperando el momento de la ofensa, la frustración, la injusticia, para sacar su aliento ardiente. Pero también decían: quien cabalga el dragón, domina su destino. La clave no está en matar la ira, sino en aprender a montarla, a guiarla como el alquimista guía el fuego de su horno. Convertir la furia en claridad y voluntad. Aquí se esconde un secreto que las escuelas de misterios enseñaban en sus cámaras más profundas. La ira contiene la semilla de la claridad. ¿No has notado que, en medio de un arrebato, todo parece hiperreal? El tiempo se ralentiza, los sentidos se agudizan, el cuerpo se llena de fuerza. Esa energía, si se libera sin control, se vuelve destructiva, pero si se redirige, puede convertirse en un rayo láser de voluntad. El alquimista interior no reprime su enojo, tampoco lo deja explotar. En lugar de eso, respira profundo, siente el calor en su pecho, y lo concentra como si fuera fuego en un caldero. Luego lo transforma en un decreto, en una decisión firme, en un movimiento hacia adelante. La ira transmutada se vuelve coraje lúcido. Así, la furia que antes quemaba, ahora ilumina. Lo que antes era rabia, ahora es determinación. Donde antes había caos, ahora hay dirección. Ejercicio de alquimia emocional. Para que estas palabras no se queden en teoría, te daré un ejercicio que los iniciados practicaban en silencio. Reconoce el fuego. La próxima vez que sientas ira, no huyas de ella ni intentes apagarla. Coloca tu atención en el calor en tu cuerpo. ¿Está en tu pecho, en tu estómago, en tu garganta? Localízalo. Respira en el crisol. Imagina que tu cuerpo es un laboratorio alquímico. Con cada inhalación, visualiza que el aire aviva ese fuego. No para hacerlo explotar, sino para hacerlo más puro, más claro. Invoca el oro interno. En tu mente, di: transformo mi fuego en luz, mi furia en voluntad, mi caos en claridad. Repite este decreto 3 veces, como un conjuro. Canaliza la energía. Usa ese impulso para actuar con propósito. Si la ira surgió en una discusión, habla con firmeza pero sin veneno. Si nació de la injusticia, conviértela en acción justa. Si vino del dolor, úsala para fortalecerte. Los alquimistas afirmaban que cada emoción tiene un metal oculto dentro. La tristeza guarda la plata de la sensibilidad. El miedo encierra el hierro del instinto protector. Y la ira, por peligrosa que parezca,
contiene el oro de la voluntad consciente. El secreto final. El fuego interno no pide ser extinguido, pide ser gobernado. Si lo dominas, se convierte en tu espada. Si lo ignoras, se convierte en tu verdugo. Los sabios de antaño lo resumían en una sola frase, escrita en símbolos sobre los muros de piedra. El mismo fuego que destruye la ciudad, enciende la lámpara del templo. La decisión es tuya. ¿Permitirás que tu ira te arrase por dentro o la usarás como un rayo de luz que abre el camino? Capítulo 5. El secreto de la energía sexual. Hay un misterio que ha sido ocultado por siglos, celosamente guardado por templos, órdenes secretas y los grandes místicos de todas las tradiciones. Un misterio tan poderoso que quien lo descifra puede transformar no solo su vida terrenal, sino su conexión con lo divino. Ese misterio es la energía sexual. Lo que la mayoría desconoce es que el sexo no es simplemente un acto biológico, ni un placer corporal. En realidad, es la fuerza primordial de la creación. La misma energía que hace girar las galaxias, que enciende estrellas y que permite que una chispa de vida habite en un cuerpo humano. Es la misma que arde en el interior de cada ser. Los antiguos lo sabían. Por eso hablaban de la serpiente de fuego, del Kundalini, del fuego sagrado que sube por la columna como un rayo dorado. En los templos de Egipto, en los textos herméticos, en las prácticas tántricas de Oriente, siempre se repetía la misma enseñanza bajo símbolos diferentes. La energía sexual no es para desperdiciar, sino para transformar. El misterio de la castidad mal comprendida. Durante siglos, la palabra castidad fue distorsionada, convertida en represión y culpa, pero los grandes maestros nunca hablaron de anular el deseo, sino de sublimarlo. Jesús, los santos y los místicos sabían que la energía sexual es un puente. Puede hundir al ser humano en la densidad más baja o elevarlo hasta la comunión con lo eterno. Castidad no significa negarse a la vida, sino aprender a dirigir el río de energía hacia lo alto, en lugar de dejar que se derrame sin propósito. Quien lo logra, comienza a irradiar un magnetismo diferente, carisma, poder de atracción, claridad mental y una paz ardiente que no se explica con palabras. La alquimia del deseo. Piensa en la ira, en el miedo o en el deseo sexual. Todas son fuerzas intensas que arden como fuego. El alquimista interno no las combate ni las reprime, las convierte. Lo que para muchos es simple pasión carnal, para el iniciado es combustible para encender la luz interior. Los tántricos hablaban de unir lo masculino y lo femenino, en un éxtasis que trasciende lo físico. Los hermetistas, de convertir el plomo en oro, metáfora de transformar los instintos en conciencia divina. Y los místicos cristianos veían en la virginidad espiritual no un rechazo al mundo, sino una apertura a la unión con lo eterno. El secreto es este. La energía sexual es la chispa de la creación, y quien la eleva se convierte en creador consciente de su destino. Ejercicio de canalización del deseo en poder espiritual. Cierra los ojos y siéntate en silencio. Respira profundamente. Lleva tu atención a tu centro sexual, el lugar donde sientes la pulsación de la vida. No lo rechaces, no lo juzgues, solo percíbelo como lo que es. Fuego puro. Ahora, visualiza ese fuego como una esfera dorada, palpitante, irradiando calor. Con cada inhalación, imagina que asciende por tu columna vertebral, iluminando cada vértebra como una antorcha que se enciende. Siente cómo la energía sube, transformándose en claridad, en voluntad, en inspiración. Cuando llegue a tu corazón, deja que se expanda como una llamarada de amor universal, y al llegar a tu cabeza, visualiza que esa energía se convierte en un sol radiante, iluminando tu mente con sabiduría y visión. Repite en silencio. Mi deseo es fuego creador. Lo elevo, lo transformo, y con él enciendo mi divinidad. El verdadero secreto. No es casualidad que la humanidad haya sido mantenida en la ignorancia respecto a este poder.
El sistema prefiere seres que gasten su energía en placeres pasajeros, en lugar de seres que sepan transmutar la pasión en luz y la atracción en magnetismo creador. Pero tú ahora conoces el secreto. Dentro de ti está la llave de la creación, el fuego eterno que puede abrir los cielos. No necesitas renunciar a tu humanidad, sino aprender a usar su fuerza más sagrada. Porque el sexo no es pecado, es la puerta a lo divino. El misterio que los antiguos ocultaron está aquí, latiendo en ti, esperando ser recordado. Capítulo 6. Luz y oscuridad. La gran obra interior. Imagina por un momento que dentro de ti existe un laboratorio secreto. No es un lugar físico, sino un santuario invisible, oculto en lo más profundo de tu conciencia. Allí, como un alquimista silencioso, trabajas con fuerzas que pocos se atreven a mirar de frente. Tu ego, tus miedos, tus sombras, tu luz, tu esencia divina. Los antiguos lo llamaban la gran obra, y decían que aquel que lograba completarla se convertía en un ser libre, un hombre Dios, capaz de caminar por la tierra sin ser esclavo del mundo. La gran obra no empieza en la claridad, sino en la oscuridad. Por eso, el primer paso era conocido como la obra negra. No hay alquimia sin destrucción, no hay nacimiento sin muerte. Aquí, el ego debe ser desintegrado, reducido a cenizas como el plomo en el fuego. Tus máscaras, tus orgullos, tus apegos, todo arde en esa hoguera invisible. La obra negra es el enfrentamiento con lo que has ocultado durante años. Es cuando tus emociones reprimidas emergen como bestias, cuando la vida misma parece quebrarse para mostrarte que lo viejo ya no puede sostener lo nuevo. ¿Has sentido ese vacío en el que nada parece tener sentido? ¿Ese dolor que no se calma con nada externo? Eso es la obra negra trabajando en ti. El alquimista interior, sin que tú lo sepas, está derrumbando lo que no eres, para dejar espacio a lo que sí eres. No es un castigo, es un parto espiritual. Y cuando lo viejo finalmente muere, aparece la obra blanca. Aquí la purificación comienza. El alma, libre de las cadenas del ego, se vuelve como un lienzo en blanco. Es la etapa de la claridad, donde las aguas internas se limpian. El alquimista utiliza la disciplina, la oración, la meditación, el silencio consciente. Cada pensamiento se observa, cada emoción se purifica, cada palabra se transforma en un decreto creador. Es como lavar el oro después de haber extraído la roca, lentamente, con paciencia, hasta que lo falso se desprende y lo verdadero brilla. Pero el proceso no acaba allí. La alquimia no busca solo purificar, busca unir, trascender. Esa última fase se conoce como la obra roja. Es el fuego que ya no destruye, sino que une. Es el matrimonio sagrado entre lo humano y lo divino, entre tu alma individual y la conciencia universal. Aquí, el alquimista se convierte en un creador consciente, un puente entre la tierra y el cielo. Es el instante en que la piedra filosofal, ese símbolo de perfección, no es algo externo, sino tu propio ser transformado. En la obra roja, el deseo se convierte en voluntad divina, la ira en claridad, el miedo en poder, la oscuridad en luz. Aquí comprendes que el bien y el mal no son enemigos, sino dos fuerzas que, al integrarse, liberan la chispa de la creación. Lo que antes te parecía pecado o caída, ahora lo reconoces como materia prima para tu despertar. Los alquimistas de la Edad Media hablaban en símbolos porque sabían que esta verdad no podía ser comprendida por todos. Por eso escondían su sabiduría en recetas misteriosas de hornos, metales y elixires. Pero el secreto nunca estuvo en el plomo literal, sino en el plomo interior, en las emociones densas, en la mente cargada de juicios, en el ego que pesa como una cadena. Convertir ese plomo en oro era convertir la oscuridad en luz, lo humano en divino. Haz una pausa y observa tu vida. ¿En qué parte de la gran obra estás ahora? ¿Sientes que algo en ti se está derrumbando? Quizás estás en la obra negra. ¿Notas que tu mente busca claridad?
que tu corazón anhela pureza, entonces estás en la obra blanca. ¿O acaso intuyes que todo lo vivido hasta hoy estaba preparándote para unirse con algo mucho más grande que tú? Entonces estás rozando la obra roja. Ejercicio alquímico. Cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces. Visualiza frente a ti un caldero encendido. En él, coloca una emoción densa que hayas sentido últimamente. Ira, miedo, envidia, tristeza. Observa cómo el fuego la consume, transformándola en humo que se eleva hacia lo alto. Luego, ve cómo de ese humo desciende una luz blanca que entra en tu pecho, purificando tu interior. Finalmente, imagina que esa luz se vuelve roja, ardiente, llenándote de una fuerza divina que te conecta con el todo. Quédate allí, sintiendo que en tu interior se ha realizado la gran obra. Recuerda, no viniste a escapar de la oscuridad, sino a transmutarla. No viniste a ser perfecto desde el inicio, sino a perfeccionarte en el camino. La gran obra interior es la verdadera alquimia, y tú eres el alquimista. Capítulo 7. La conexión con la inmortalidad. Durante siglos, los alquimistas buscaron lo que llamaron el elixir de la vida, la sustancia capaz de prolongar la existencia más allá de los límites naturales. Se decía que con él no solo se detenía el envejecimiento, sino que se alcanzaba un estado de perfección que los volvía semejantes a dioses en la tierra. Pero lo que pocos entendieron es que la promesa de la inmortalidad nunca fue tan simple como beber un brebaje mágico. La verdadera obra de la alquimia es mucho más profunda. Es un proceso de transmutación interior, una conexión con un tipo de inmortalidad que trasciende los huesos y la carne. La pregunta es inevitable. ¿Puede el ser humano vencer a la muerte? La tradición alquímica responde con un sí enigmático, pero no en el sentido que la mente común espera. La inmortalidad que se buscaba no era solo la física, sino también la de la conciencia. La primera era vista como el resultado natural de la segunda, porque si la mente, el alma y el espíritu lograban unificarse con la fuente eterna, ¿cómo podría el cuerpo, templo de esa unión, resistirse a reflejar ese poder? En antiguos manuscritos se narran historias de sabios que parecían no envejecer, de maestros cuya piel brillaba con un resplandor inusual, de hombres y mujeres que, tras años de retiro y prácticas secretas, emergían transformados, como si el tiempo no pudiera tocarlos. ¿Eran simples mitos? Tal vez. O quizás eran señales de que la carne, cuando es gobernada por el espíritu, responde a leyes distintas de las que dicta la biología común. El alquimista sabía que la muerte ordinaria es hija del desgaste, del olvido de quiénes somos realmente. Cuando el hombre se desconecta de su esencia, el cuerpo se marchita. Pero cuando la conciencia se expande y recuerda su origen eterno, algo extraordinario ocurre. La vida comienza a obedecer al espíritu. El cuerpo deja de ser un simple recipiente condenado al deterioro, y se convierte en un templo en el que la llama interior arde sin apagarse. Aquí surge la distinción esencial: la inmortalidad física frente a la inmortalidad de la conciencia. La primera es frágil, pues aun si el cuerpo se prolongara indefinidamente, ¿de qué serviría si la mente sigue atrapada en el miedo, en el ego, en el sufrimiento? Vivir eternamente bajo la prisión de la ignorancia sería la peor condena. Los alquimistas sabían esto y por eso insistían en que el verdadero objetivo no era la carne imperecedera, sino el despertar de la conciencia que, al liberarse, ya no teme la muerte. Porque quien descubre que es eterno en esencia, ya ha vencido a la muerte, aunque el cuerpo algún día se disuelva. Pero también afirmaban algo más audaz, que ese despertar podía irradiar incluso hacia lo material. El cuerpo, al ser purificado y tratado como templo, podía llegar a reflejar la inmortalidad del alma. Así se entendía el misterio de la piedra filosofal, no como un mineral literal, sino como el símbolo del ser humano perfeccionado, donde materia y espíritu se fusionan hasta tal punto que lo corruptible se vuelve incorruptible. Imagina un alquimista en su laboratorio.
rodeado de hornos, matraces y metales en transformación. Observa cómo lo impuro se disuelve, cómo lo grosero se transmuta en oro. Esa escena externa es solo un espejo de lo que ocurre dentro de él. En su cuerpo circula el fuego vital. En su alma, las sombras del miedo son calcinadas. En su mente, los pensamientos densos se subliman en claridad. Poco a poco, su ser se convierte en la auténtica piedra filosofal, una chispa humana que refleja la eternidad. ¿Y qué papel juega el cuerpo en todo esto? El cuerpo no es un obstáculo, sino un aliado. Cada célula es un crisol, cada respiración un acto alquímico. En los textos herméticos se decía que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no por casualidad. Es el laboratorio vivo donde la conciencia practica su gran obra. Cuidarlo, honrarlo, purificarlo mediante el alimento, la respiración, el silencio y la meditación. No era simple disciplina, sino parte del secreto para hacer de la carne una prolongación del alma inmortal. En este punto surge el gran misterio. ¿Será posible que la humanidad descubra algún día la verdadera inmortalidad física? Quizás. Pero los alquimistas advertían que esa no debía ser la obsesión. La clave no es aferrarse a la carne, sino encender en nosotros la certeza de que ya somos inmortales en esencia. Porque lo que muere es la forma, no la conciencia que la habita. Y si logramos recordar esa verdad en cada respiro, nuestra vida, por breve que parezca, se vuelve eterna aquí y ahora. Ejercicio alquímico para ti. Cierra los ojos y respira profundamente. Visualiza tu cuerpo como un templo iluminado por dentro. En el centro de tu pecho, imagina una llama dorada que nunca se apaga. Esa llama eres tú, tu conciencia eterna. Observa cómo su luz se expande por tus órganos, tus células, tu piel, envolviendo todo tu ser en un resplandor inmortal. Repite en silencio: yo soy eterno. Mi conciencia no muere. Mi cuerpo refleja la luz de mi alma. Permanece en esa visión unos minutos y sentirás cómo lo efímero se disuelve en la eternidad. Así, la inmortalidad deja de ser una promesa lejana para convertirse en una experiencia viva. No necesitas esperar a encontrar el elixir ni la piedra filosofal. El laboratorio está en ti, el fuego está en ti, y la chispa de lo eterno ya arde en lo profundo de tu ser. Capítulo 8. Jesús como maestro alquimista. ¿Y si Jesús no solo fue un profeta, un iluminado o el Hijo de Dios, sino también un maestro alquimista? Piensa en ello. Sus palabras están cargadas de metáforas ocultas, de claves cifradas que parecen hablar no solo de moral o espiritualidad, sino de un arte secreto de transmutación. La alquimia siempre buscó transformar lo burdo en lo puro, lo mortal en lo eterno. Y si observamos con otros ojos las enseñanzas de Jesús, descubrimos que todo su ministerio puede entenderse como un mapa de la gran obra. Las parábolas, claves cifradas. Jesús rara vez hablaba de manera directa. Utilizaba parábolas, historias sencillas que, a primera vista, parecían cuentos campesinos, pero que escondían misterios profundos. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Una semilla, diminuta e insignificante, que al crecer se convierte en un árbol capaz de albergar a las aves del cielo. ¿No es acaso esto el símbolo de la alquimia? Lo pequeño, lo invisible, lo despreciado, se transforma en algo majestuoso. Lo interior, la chispa divina dentro del hombre, se expande hasta convertirse en el reino mismo. La parábola de la levadura es aún más clara. El reino de Dios es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. ¿Qué es la levadura sino un agente de transmutación? Un elemento invisible que convierte la masa en pan vivo, transformado. Aquí, Jesús habla de la obra alquímica interior, donde un pequeño impulso espiritual fermenta y eleva toda la naturaleza humana. El pan y el vino, símbolos de la transmutación.
Quizá el momento más claramente alquímico de Jesús se dio en la última cena. Allí, tomando el pan, dijo, «Este es mi cuerpo», y tomando el vino, afirmó, «Esta es mi sangre». Muchos lo han interpretado literalmente, otros lo han visto como un simple símbolo. Pero, ¿y si es el lenguaje alquímico de la transmutación? El pan, hecho de grano triturado, mezclado con agua y luego horneado en el fuego, representa al hombre común, pasado por las pruebas de la vida, preparado para ser alimento de lo divino. El vino, la uva fermentada transfigurada en un licor sagrado, representa el espíritu, la sangre de la vida, la energía que eleva y transforma. Al comer ese pan y beber ese vino, los discípulos no solo recordaban a su maestro, estaban participando de un ritual alquímico, integrar en su interior la sustancia divina, permitiendo que lo humano se uniera con lo eterno. La resurrección, la gran obra final. Pero ninguna enseñanza de Jesús fue tan alquímica como su propia resurrección. En la alquimia, la culminación del trabajo era la piedra filosofal, la unión de los opuestos, la victoria sobre la corrupción y la muerte. Jesús lo mostró con su cuerpo, no como un mito, no como una metáfora, sino como un acto supremo de transmutación. Transformar el cuerpo corruptible en un cuerpo glorioso, inmortal, capaz de trascender la tumba. El alquimista trabaja en el laboratorio con metales, buscando purificarlos hasta volverlos oro. Jesús mostró que el verdadero laboratorio es el propio cuerpo, la propia conciencia. Allí, en la carne y en el alma, ocurre la auténtica transmutación. Su resurrección fue la demostración de que la gran obra es posible. Lo viejo puede morir, lo limitado puede ser superado, lo mortal puede volverse eterno. Jesús y el secreto de la alquimia interior. Si observas con atención, todo su mensaje era alquímico. El que pierda su vida, la ganará. La obra negra, la disolución del ego. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La obra blanca, la purificación interior. Yo y el Padre somos uno. La obra roja, la unión final con lo divino. No se trataba solo de religión, era un manual oculto de transmutación interior. Un camino que no pasaba por hornos ni crisoles de metal, sino por el crisol del alma humana. Jesús fue el alquimista que convirtió la desesperación en fe, el sufrimiento en amor, la muerte en vida, y al hacerlo, dejó la huella para que cada ser humano pueda realizar esa misma obra. El desafío actual. La pregunta es, ¿qué harás tú con este secreto? ¿Seguirás viendo en el pan y el vino simples símbolos religiosos? ¿Seguirás leyendo las parábolas como historias infantiles? ¿Seguirás pensando que la resurrección es solo un mito? ¿O te atreverás a mirar más allá? Quizás descubras que, como enseñó Jesús, tú también eres alquimista, que dentro de ti está la levadura que transforma la masa, la semilla que se expande hasta ser árbol, el fuego que convierte el plomo en oro. Porque la verdadera alquimia no terminó en la Edad Media. No murió en los textos herméticos. Está viva aquí y ahora, en el mensaje oculto de aquel maestro que supo unir lo humano y lo divino en un solo ser. Y su invitación, tan misteriosa como clara, sigue resonando. El reino de Dios está dentro de vosotros. Capítulo 9. El elixir de vida. Desde las cavernas más oscuras del tiempo, el hombre ha perseguido un secreto, un líquido capaz de detener la muerte, sanar toda enfermedad y encender en el cuerpo una juventud eterna. Lo llamaron elixir de vida, y su búsqueda alimentó siglos de sueños, engaños y también grandes revelaciones espirituales. Filósofos, emperadores, chamanes y alquimistas viajaron hasta los rincones más lejanos de la tierra, buscando esa sustancia imposible, convencidos de que el cielo escondía una copa prohibida que, al beberse, arrancaba al alma de la fragilidad humana. Pero, ¿y si ese elixir nunca estuvo fuera, sino dentro? ¿Y si el mito no hablaba de un brebaje material,
sino de un estado de conciencia capaz de regenerar el espíritu y con él la vida misma. La alquimia, en su lenguaje enigmático, siempre habló de dos grandes tesoros, la piedra filosofal y el elixir de vida. Uno transmutaba metales, el otro transmutaba hombres. Uno cambiaba el plomo en oro, el otro convertía el miedo en eternidad. Ambos eran símbolos de un mismo misterio, que dentro de cada ser humano existe un laboratorio oculto donde lo imposible se hace posible. El mito y su verdadera promesa. Los antiguos decían que quien bebiera el elixir se haría inmortal. Pero la pregunta era, ¿inmortal en qué? Muchos creyeron que significaba nunca envejecer, vivir 1000 años en el mismo cuerpo. Otros, más sutiles, entendieron que la inmortalidad no se refería al cuerpo, sino a la conciencia, a despertar en vida la chispa eterna que nunca muere. El verdadero alquimista descubrió que la inmortalidad no se encuentra prolongando la carne, sino despertando el espíritu. La bebida sagrada no era un brebaje físico, sino una corriente de energía que el cuerpo podía producir al entrar en sintonía con lo divino. Los textos secretos lo llamaban néctar interior o ambrosía del alma. Y aquí surge la revelación. Cada emoción que cultivamos, cada pensamiento que nutrimos, se destila en ese laboratorio oculto. El odio y la ira generan veneno, mientras que la gratitud y el amor generan elixir. Quien vive agradecido bebe diariamente del manantial de la vida eterna. La gratitud como fuente vital. Pocos lo saben, pero la gratitud es la más poderosa sustancia alquímica que existe en el universo humano. Cuando agradeces, incluso por lo más mínimo, tu cuerpo cambia su vibración, tu mente se abre a la abundancia y tu espíritu activa la fuente secreta de energía vital. La ciencia moderna ha empezado a intuirlo. Personas que practican la gratitud con constancia presentan menos enfermedades, más longevidad y una mente más clara. Pero los alquimistas ya lo sabían siglos atrás. Para ellos, la gratitud era la llave del elixir, la chispa que transformaba el plomo del sufrimiento en oro de vitalidad. No es casualidad que en casi todas las tradiciones espirituales se hable de bendecir los alimentos, de dar gracias antes de beber. Ese ritual no era un mero formalismo religioso, sino un acto de transmutación. Transformar lo material en energía sagrada mediante el poder del agradecimiento. Cuando agradeces, lo común se vuelve divino. El agua que bebes deja de ser simple agua. Se convierte en un espejo líquido de la vida eterna. El aire que inhalas deja de ser oxígeno. Se transforma en la ambrosía de los dioses. Ese es el secreto. El ejercicio del elixir interno. Ahora quiero proponerte una práctica alquímica. No necesitas calderos ni fórmulas secretas, solo tu respiración, tu conciencia y tu gratitud. Siéntate en silencio. Cierra los ojos y coloca una mano sobre tu pecho. Respira profundamente. Imagina que cada inhalación es como beber un sorbo de un cáliz dorado lleno de néctar divino. Con cada exhalación, agradece. Puede ser algo simple. Gracias por este instante. Gracias por la vida que fluye en mí. Siente cómo el aire se convierte en elixir. Visualiza un líquido luminoso recorriendo tus venas, regenerando tus células, iluminando cada rincón de tu cuerpo. Permanece unos minutos en este estado. Bebe de tu propio elixir interno hasta sentir que tu cuerpo brilla desde dentro. Hazlo cada mañana y notarás que tu energía cambia. Ese es el verdadero secreto de los alquimistas. No buscar fuera lo que ya late dentro. El cáliz secreto que siempre estuvo en ti. Los mitos sobre la fuente de la eterna juventud, el santo grial o el elixir de vida no son cuentos vacíos. Son mapas simbólicos que apuntan a lo mismo. El tesoro no está perdido, nunca lo estuvo. Siempre ha fluido en tu propia respiración, en tu capacidad de agradecer, en tu conciencia despierta. El alquimista no busca fórmulas imposibles, busca despertar su propia divinidad. Y cuando bebe de ese elixir interno,
Descubre que la vida es mucho más que tiempo. Es eternidad experimentándose a sí misma. Tal vez nunca hayas visto una piedra filosofal, ni un frasco del elixir en vitrinas antiguas. Pero cada vez que respiras con gratitud, estás bebiendo del mismo secreto que los sabios protegieron por siglos. Tú eres el guardián de ese cáliz. Tú eres el alquimista de tu destino. El elixir de vida no es un mito, es una práctica. Y la puerta a él se abre cada vez que decides agradecer por estar vivo. Capítulo 10. Los misterios de Egipto y Hermes. Cuando uno se adentra en las arenas eternas de Egipto, algo cambia en la respiración. Las pirámides parecen vigilarte con ojos invisibles, como si cada bloque de piedra custodiara secretos que jamás se han revelado por completo. Allí, en medio de jeroglíficos, templos y corredores oscuros, nació una de las enseñanzas más poderosas de toda la historia: la sabiduría hermética. Hermes Trismegisto, llamado el 3 veces grande, es una figura envuelta en mito y misterio. Algunos lo identifican con el dios Tot, el escriba de los dioses egipcios. Otros lo consideran un iniciado que dominó las leyes ocultas del universo. Lo cierto es que sus enseñanzas sobrevivieron a milenios y quedaron plasmadas en un texto enigmático conocido como el Kybalion. Dentro de esas páginas se encierra una frase que resuena como un eco eterno. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros de una sola cosa. Una sentencia tan breve, pero capaz de abrir portales en la mente de quien la comprende. El espejo del universo. Imagina que cada estrella del cielo es un reflejo de tus pensamientos. Que el movimiento de los planetas es el mismo que ocurre en tus emociones. Que lo que sientes en lo más profundo de tu ser se refleja en tu vida exterior como si fuese un espejo. Eso es lo que Hermes nos legó. La certeza de que el macrocosmos y el microcosmos son uno solo. Cuando entiendes esto, las coincidencias dejan de ser simples casualidades. Descubres que cada encuentro, cada obstáculo, cada éxito, es un reflejo exacto de algo que está ocurriendo dentro de ti. La vida ya no parece un escenario hostil, sino un espejo alquímico que constantemente te invita a transformarte. ¿Quieres cambiar tu realidad? Entonces no busques fuera. Empieza en lo invisible, tus pensamientos, tus palabras, tus emociones, porque como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Los alquimistas egipcios. En las escuelas de misterio del Nilo, los discípulos aprendían que el verdadero trabajo alquímico no era convertir plomo en oro físico. El oro era apenas un símbolo. Lo que buscaban era convertir la conciencia dormida en conciencia iluminada. El templo mismo era un laboratorio vivo. El iniciado descendía a cámaras subterráneas, experimentaba rituales en total oscuridad y enfrentaba pruebas que parecían diseñadas por los dioses. Cada desafío era una metáfora de su propio viaje interno. El miedo, la duda, el ego, todo debía ser transformado en luz. Esa es la verdadera alquimia hermética, la transmutación interior. ¿Cómo aplicarlo en la vida diaria? El principio hermético. Lo que está arriba es como lo que está abajo. No es solo poesía mística. Es una herramienta práctica. Relaciones. ¿Te rodea gente conflictiva? Obsérvate. Quizás ellos reflejan tu propia lucha interna. Prosperidad. ¿Tu vida externa parece escasa? Mira si dentro de ti dominas pensamientos de carencia. Salud. El cuerpo grita lo que la mente calla. Cada síntoma es un jeroglífico esperando ser leído. Cuando empiezas a tratar tu mundo interior con cuidado, el mundo exterior comienza a reorganizarse como si obedeciera a una orden secreta. Eso es alquimia aplicada. Un pequeño ritual hermético.
Te propongo un ejercicio inspirado en las antiguas prácticas egipcias. Cierra los ojos y visualiza que tu cuerpo es un templo. Imagina el cielo estrellado dentro de tu pecho, como si el universo entero estuviera contenido en ti. Respira profundamente y afirma en silencio: lo que está dentro de mí crea lo que está fuera. Hoy elijo armonía, y la armonía se reflejará en mi mundo. Siente cómo, al exhalar, envías esa vibración hacia afuera, pintando tu realidad con nuevos colores. Hazlo durante unos minutos cada día, y pronto notarás cómo el exterior comienza a seguir la melodía que tocas en tu interior. El legado de Hermes, los misterios de Egipto, nunca fueron diseñados para quedarse en tumbas selladas o pergaminos olvidados. Eran llaves para despertar al ser humano de su letargo. Hermes lo sabía. La verdadera inmortalidad no es vivir eternamente en el cuerpo, sino recordar que somos eternos ya en este instante. Al aplicar sus principios, te conviertes en un alquimista de tu vida. Cada emoción se vuelve materia prima, cada pensamiento un cincel, cada decisión un acto sagrado. La pregunta es: ¿seguirás viendo tu vida como caos y azar? ¿O reconocerás en ella el espejo perfecto que Hermes te reveló? Porque una vez que comprendes el axioma, el universo deja de ser un enigma. Descubres que todo lo que buscas afuera ya se encuentra arriba y dentro de ti. Capítulo 11. La alquimia del corazón. Dicen los antiguos alquimistas que no hay piedra más dura ni metal más resistente que el dolor humano. El oro podía fundirse, el plomo podía transformarse, pero el sufrimiento, ese era un mineral indomable. Sin embargo, en lo oculto de la tradición mística se revelaba un secreto. Existe un horno capaz de transmutar la herida más profunda en la fuerza más luminosa. Ese horno no se encuentra en laboratorios ocultos, ni en templos lejanos, ni en fórmulas secretas. Se encuentra en tu propio pecho. Se llama corazón. El corazón no es solo un músculo que bombea sangre. En el lenguaje de la alquimia interior, es el crisol donde la vida derrama su fuego. Cada pérdida, cada traición, cada golpe de la existencia, es arrojado en él como plomo oscuro. Y allí, si uno sabe encender el fuego correcto, ese plomo se convierte en compasión, en amor, en sabiduría. Piensa en esto. Cada cicatriz emocional que cargas es en realidad materia prima para una obra maestra espiritual. ¿Acaso no es cierto que las personas que más han sufrido suelen tener la mirada más profunda, la sonrisa más serena y la palabra más compasiva? No porque la vida haya sido benigna con ellas, sino porque han sabido fundir su dolor en la fragua del corazón. Los místicos llamaban a este proceso la gran obra del alma. Y en ella, el primer paso siempre es reconocer el dolor, no negarlo. En las antiguas escuelas herméticas se enseñaba: lo que resistes, persiste. Lo que abrazas, se transforma. El dolor, cuando es reprimido, se pudre en el subconsciente como hierro oxidado. Pero cuando es llevado al horno del corazón, con la llama de la conciencia y el oxígeno de la aceptación, empieza a descomponerse y a dar lugar a otra sustancia: la compasión. La compasión no es lástima. Es el oro puro de la experiencia transformada. Es mirar al otro y decir: yo también conozco la herida, yo también he sangrado, y por eso entiendo tu dolor. Esa comprensión abre portales invisibles entre los seres humanos, uniendo almas más allá de las máscaras y las apariencias. Pero, ¿cómo encender este horno alquímico? Los maestros dejaron pistas. El corazón responde al ritmo. Late como tambor sagrado. Si respiras profundamente y llevas tu atención al centro del pecho, pronto descubrirás un secreto. Tu corazón puede respirar. No solo bombea sangre, también expande energía. Ejercicio: la respiración del corazón.
Imagina que cada inhalación entra directamente por tu pecho, no por tu nariz. Visualiza que el aire entra como una luz dorada al centro del corazón. Retén esa luz por un instante y luego exhala lentamente como si tu corazón se abriera en todas direcciones, irradiando calor y suavidad. Hazlo varias veces. Con cada ciclo, imagina que el dolor, las memorias pesadas, las emociones atrapadas, se derriten en el fuego de esa respiración. Como si estuvieras alimentando un horno secreto que consume todo lo denso y devuelve oro líquido en forma de calma. Cuanto más lo practiques, más notarás que el corazón responde como un alquimista silencioso. Una tristeza se transforma en ternura. Un enojo se convierte en fuerza serena. Una herida antigua se transmuta en sabiduría silenciosa. Los sabios decían que este proceso era el verdadero santo grial. No un cáliz escondido en templos, sino el corazón humano capaz de convertir lágrimas en néctar divino. Por eso afirmaban, el verdadero oro de los alquimistas no brilla en cofres, sino en miradas. En la alquimia del corazón, no eres víctima de lo que te pasó, sino creador de lo que haces con ello. El dolor puede encadenarte o elevarte. La llave está en tu pecho. Cada respiración consciente es un acto de transmutación. Cada acto de compasión es una chispa de oro puro expandiéndose en el mundo. Recuerda, el corazón es el horno donde tu alma se vuelve alquimista. Allí, lo más oscuro se convierte en luz. Capítulo 12. Convertirte en alquimista de tu vida. Desde el inicio de los tiempos, los buscadores de la verdad han intentado descifrar el misterio supremo. ¿Qué significa realmente ser un alquimista? No un alquimista de metales, sino de destinos, de emociones, de realidades. El oro del que hablaban los sabios nunca fue el que brillaba en cofres escondidos, ni el que hacía caer imperios por su peso material. El verdadero oro es invisible a los ojos, pero resplandece en el alma, la conciencia divina. Has recorrido un viaje de símbolos, enseñanzas, principios ocultos y misterios velados. Hermes, los alquimistas medievales, los místicos orientales, todos señalaban hacia una misma dirección: la transmutación de tu ser en algo más elevado, más luminoso, más eterno. Hoy, en este capítulo final, llega el momento de mirar hacia atrás y comprender que cada enseñanza recibida no era un conocimiento suelto, sino una pieza de un engranaje mayor. Como los alquimistas que guardaban secretos en fórmulas enigmáticas, tú ahora posees las llaves que pueden abrir la puerta de tu propio laboratorio interior. El oro interior. Los antiguos alquimistas pasaban su vida buscando la llamada piedra filosofal, el objeto capaz de transformar el plomo en oro. Pero esa búsqueda era un espejo. El plomo representaba la densidad de la ignorancia, la pesadez de los miedos, las cadenas del ego. El oro simbolizaba la conciencia expandida, la chispa divina despierta en el corazón humano. El verdadero secreto es este: la piedra filosofal eres tú mismo cuando despiertas. Cuando comprendes que todo lo que parecía dolor era materia prima para tu transmutación. Que cada pérdida, cada sombra, cada herida, se convierte en combustible para encender la luz de tu conciencia. Ese oro interior no se mide en monedas ni en lingotes, sino en tu capacidad de vivir desde la compasión, la claridad y el poder creador. Se mide en tu habilidad de convertir cada instante en un acto sagrado, cada pensamiento en un decreto de creación, cada emoción en un río que alimenta el todo. La gran obra. En la alquimia se hablaba de la magnum opus, la gran obra. Y muchos creyeron que era un procedimiento físico, un misterio guardado en calderos y laboratorios. Pero la gran obra es el proceso de convertirte en alquimista de tu vida. Esto significa que ya no eres víctima de lo externo,
sino creador consciente de lo interno. Que no reaccionas, sino que transformas. Que no huyes del dolor, sino que lo ofreces al fuego sagrado de tu corazón para que se convierta en sabiduría. La gran obra no se completa en un solo día ni en un solo ritual. Es una danza perpetua entre tu yo humano y tu yo divino. Es el momento en el que comprendes que todo lo que vives es materia bruta que puedes refinar. Y es aquí donde aparece el mayor secreto. La vida misma es el laboratorio. Tus pensamientos son los ingredientes. Tus emociones son el fuego. Tu conciencia es el alquimista. Ritual final de transmutación. Para cerrar este camino, quiero entregarte un ritual sencillo pero profundo. Un acto simbólico que une todas las enseñanzas y que convierte tu vida en altar. El ritual del fuego interior. Busca un lugar tranquilo, donde no seas interrumpido. Siéntate con la espalda recta y coloca tus manos sobre tu pecho, justo en el centro del corazón. Cierra los ojos y visualiza dentro de ti un horno alquímico, hecho de luz dorada. Trae a tu mente alguna emoción, dolor, miedo o situación que quieras transformar. No huyas de ella. Obsérvala como materia bruta, como plomo en tus manos. Ahora imagina que colocas ese plomo en el horno de tu corazón. Respira profundamente y al exhalar, visualiza que ese plomo se funde en un resplandor dorado. Siente cómo el oro de la conciencia divina emerge desde tu pecho y se expande por todo tu ser. Haz una afirmación en voz baja. Ofrezco mi ser al divino. Todo lo que soy, todo lo que fui y todo lo que seré, lo entrego a la luz eterna. Soy alquimista de mi vida, creador de mi destino, y mi oro es la conciencia infinita. Permanece en silencio unos minutos, sintiendo el resplandor dorado envolverte. Tu nuevo inicio. Este no es el final de un libro, ni de un camino. Es apenas un umbral. Has recordado que llevas dentro de ti la chispa del gran alquimista, el poder de transformar lo denso en sutil, lo oscuro en luminoso, lo finito en eterno. Cada día que vivas de ahora en adelante será un laboratorio. Cada palabra que pronuncies, una fórmula. Cada emoción que experimentes, un metal que puedes fundir. Cada decisión, una chispa que te acerca más al oro divino que eres en esencia. Y cuando dudes, recuerda las palabras antiguas. El verdadero oro no está en la tierra, sino en el cielo que habita en tu corazón. Tú eres ese cielo. Tú eres ese oro. Y el universo entero espera a que lo manifiestes.